Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta nueva charla, este nuevo video sobre la regla. Y hoy voy a estar compartiendo con ustedes el capítulo tercero, la tercera parte de la regla. Y concretamente vamos a estar viendo la vida eucarística y litúrgica. Como recordarán, en la charla anterior veíamos la espiritualidad y el carisma propios de esta forma de vida consagrada a la vida eremítica. Y hoy, dentro de ese carisma y esta espiritualidad, vamos a estar viendo la vida eucarística y también la vida litúrgica del ermitaño. Que yo diría un poco que estas dos cosas son el centro y el motor de esta forma de vida. Porque, como se acuerdan que veíamos en la charla pasada, la espiritualidad y el carisma, la espiritualidad del Carmelo, con esa impronta tan particular de Santa Teresa, de San Juan, y también el Sagrado Corazón de Jesús, con la reparación, con la vida eucarística, con todo lo que tiene que ver con el Sagrado Corazón, ¿no? Los primeros viernes, también dar a conocer sus promesas, que es parte también de esta espiritualidad. Y también vamos a ver hoy entonces la Eucaristía, que es también el centro de nuestra vida. Primero que la vida eucarística tiene que ser el motor de toda vida cristiana, ¿no? Porque desde la Eucaristía partimos hacia adelante en las actividades, en la pastoral, también desde la Eucaristía nos santificamos, ¿verdad? Los sacramentos son muy importantes. Y más aún todavía para el eremita y el eremita que adopte esta forma de vida, esta regla, digamos. Porque el motor del día a día va a ser la vida eucarística, con la celebración de la misa, con la adoración. Vamos a entrar entonces de lleno para que este video no se nos haga tan largo. Como les dije, vida eucarística y litúrgica. La celebración del santo sacrificio de la misa diariamente será el corazón de la jornada. La regla está hecha para sacerdotes, porque bueno, yo lo soy y está hecha de esa manera, pero también la regla se adapta a los laicos, a los fieles, que también quieren ser monjas, que quieren ser monjes ermitaños. Porque el sacerdote la va a celebrar, ¿no? In persona Christi, a la Eucaristía, pero los fieles también van a participar y la van a celebrar desde su hogar. Y dice diariamente por qué es importante. Acá vamos a hacer una diferencia y vamos un poco como a plasmar lo que dice la regla a las posibles realidades de cada uno de ustedes. Los que somos sacerdotes la vamos a celebrar a la Eucaristía diariamente, todos los días, porque podemos y nos corresponde. Y la Iglesia nos dice o nos aconseja que es importante que celebremos la misa todos los días. El sacerdote no tiene la obligación de celebrarla todos los días, como a veces se cree, ¿no? No. Pero sí la Iglesia lo exhorta, lo aconseja, porque si el sacerdote vive del misterio eucarístico y él es también el que oficia este sacrificio, ¿no? Es el ministro del sacrificio de la misa, entonces es importante que viva este misterio eucarístico todos los días. Entonces aquel ermitaño que es sacerdote va a celebrar la misa todos los días. Aquel que no lo es o aquella que no lo es porque es mujer o porque, bueno, el ermitaño solamente es hermano, no es sacerdote, vamos a ver las distintas posibilidades que puede tener. Si el ermitaño está acogido, ¿no? Bajo el derecho canónico, está en una diócesis bajo la autoridad de un obispo, bueno, va a tener el permiso de poder tener la Eucaristía en su casa, es decir, en el sagrario
del oratorio, de la capillita de su casa, del eremitorio donde esté. O tal vez a veces se le pueda asignar una pequeña capilla de un pueblito, ¿no? Entonces, bueno, va a tener la Eucaristía ahí. Pero tal vez no va a tener misa diaria, porque los sacerdotes son escasos. Entonces, lo que va a poder tener diariamente tal vez es una celebración de la palabra y comunión, que tal vez también se la puede ofrecer a la comunidad. Y va a tener misa en el momento que algún sacerdote pueda ir a celebrar en el eremitorio, o se tendrá que trasladar a la parroquia más cercana para la misa, al menos la misa dominical. Eso por un lado. Por otro lado, para los que son ermitaños autónomos, independientes, es decir, que están dentro de una diócesis, pero bueno, oficialmente no están reconocidos por la Iglesia, que creo que son la mayoría, bueno, ya no van a tener un sagrario en su casa, salvo que el sacerdote, con el permiso del obispo, se lo dé. Yo creo que los casos son contados, pero puede ser, ¿no? Pero en este caso, no es un impedimento tampoco vivir esta regla, ¿no? Decir, bueno, yo no tengo la Eucaristía en mi capilla, en mi oratorio, entonces no puedo vivir la regla porque no puedo vivir la Eucaristía diariamente. No, porque acá también hay opciones. O tiene una parroquia cerca y el ermitaño decide ir todos los días a la misa, o al menos va a tratar de ir los domingos a la parroquia más cercana. Salvo, y sigamos usando esta palabra, que vivan en el campo, que les quede lejísimo y que no puedan. Pero creo que hoy son los menos los ermitaños que viven lejos, en las montañas, en el campo, ¿no? Hay muchos que son urbanos, que viven en las ciudades, y en las ciudades o lugares como, por ejemplo, pueblos, siempre hay una parroquia, en las ciudades hay un montón, en un pueblo suele haber una. Bueno, es importante que vayan el domingo. Yo he escuchado a veces eremitas que creen que, como son eremitas, con vida contemplativa, que están como de alguna manera apartados de la sociedad, ya no tienen la obligación, ¿no?, del precepto de ir a la misa dominical. Y no es así. Porque si nosotros no tenemos una vida eucarística, una vida sacramental, es como que nos vamos marchitando. La vida eucarística es muy importante para todos, más aún para un consagrado, una consagrada. Entonces cada uno va a adaptar esto según las posibilidades que tenga. Por ejemplo, también en la regla se hace hincapié en la adoración eucarística diaria. Bueno, el que puede lo va a hacer, el que no, tal vez se acercará a la parroquia en el momento en que pueda, en que haya adoración eucarística, para participar. Yo creo que los que viven en la ciudad tienen muchas más posibilidades de ir a distintas parroquias, a distintos lugares. Antes sigue siendo así, ¿no? La parroquia tiene una jurisdicción, es decir, tal barrio pertenece a tal parroquia. Antes la gente de ese barrio iba a su parroquia, no se le ocurría ir a otra. En cambio ahora, en la práctica eso ha cambiado. Los fieles sienten también como otra libertad. Entonces, por más que tengan una parroquia a 3 cuadras, pero hay algo que no les va, no les gusta, se van a otra parroquia de la ciudad, no importa, está bien. Es la libertad de los hijos de Dios y es la libertad que también los fieles tienen, ¿no? Entonces traten de buscar una comunidad, una parroquia donde la misa se celebre con solemnidad, con respeto, con dignidad, y la adoración eucarística también, porque a mí me han dicho algunos hermanos, ¿no? Yo a veces no voy a la adoración eucarística porque viven cantando, ponen canciones protestantes, porque hablan un montón, porque no hay silencio. Claro, porque en las parroquias las celebraciones a veces están un poco pensadas para los fieles, ¿no? Y a veces los fieles no están acostumbrados, los laicos, al silencio y se aburren. Que no debería pasar, porque uno no va a pasarla bien, sino que uno va a vivir ese momento eucarístico, donde no debería ser aburrido porque voy al encuentro con Jesús. Pero bueno, sería entrar en otros temas, ¿no? Entonces muchos prefieren, por ejemplo, ir al templo cuando está vacío, solo, y van al sagrario. Bueno, y ahí también uno hace adoración. No está el Señor expuesto, pero está ahí.
entonces puedo ir a adorarlo. Entonces, en cuanto a la Eucaristía diariamente, cada uno lo va a adoptar a las posibilidades, pero siempre tratando de cumplir el precepto dominical y de aquellas solemnidades que también sea precepto. Si no puede, bueno, tratará de unirse, aunque sea a la celebración eucarística por medio de la televisión o de algo, pero es importante, es importante. Y como les digo, creo que somos los menos los que vivimos fuera, en un lugar muy lejano, como para no poder ir al menos a la Eucaristía del domingo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Bueno, y aquel que sea sacerdote entonces lo va a celebrar al santo sacrificio de la misa diariamente. Y va a ser el corazón de la jornada, la Eucaristía, ¿sí? Esto va para los sacerdotes, eremitas. En la medida de lo posible será celebrada coram deo en la capilla del eremitorio, en un clima de soledad y recogimiento propio de la vida monacal. Es decir, que el sacerdote ermitaño que adopte su vida y adopte esta regla, no adopte su vida y a esta regla, la tome para sí, va a tratar de celebrar la misa ad orientem coram Deo, es decir, de cara a Dios. A veces nos podemos chocar con algunas disposiciones del obispo del lugar, ¿no? Que le diga al sacerdote, no, mira, si no quiero que la celebres, tenés que celebrarla coram populo, es decir, mirando a la gente. Y bueno, nos vamos a adaptar a lo que pida el obispo, pero vamos a tratar de vivir una liturgia totalmente digna, solemne, sin salirnos de lo que nos da el misal. Porque hoy vemos que la misa no se respeta, cada sacerdote hace de la misa lo que le parece, cambian palabras, cambian cosas, le agregan, bueno, suele ser un desastre, ¿no? El sacerdote que es eremita tiene que tener mucho cuidado con esto porque es monje, y el monje es muy cuidadoso con la liturgia. ¿Por qué también deberíamos celebrar a la Eucaristía de cara a Dios? Por un lado es lo que pide el concilio. Si nosotros leemos la Sacrosanctum Concilium, pide que haya un cambio en la liturgia, ¿no? Que haya algunas reformas, pero que se mantenga lo que está. Y por otro lado, si leemos la instrucción del misal romano, sí dice que lo más loable sería celebrándola mirando al pueblo, pero también cuando uno ve las rúbricas del misal, el misal los deja muy claro, ¿no? Hay partes donde dice ahora el sacerdote, mirando al pueblo, dice ahora mirando al pueblo, hace esto otro. Es decir, que nos está dando a entender que la misa debería ser hacia Dios y que hay momentos donde el sacerdote debe girar para dirigirse al pueblo, dirigirse a la asamblea. Esto, la norma práctica no se hace, ¿no? Todas las celebraciones de la misa es mirando a la asamblea. Pero en la capilla del eremitorio, que a veces suele ser chiquita, o que el sacerdote celebra solo, porque la mayoría de nuestra realidad como sacerdotes eremitas es que celebramos solos la misa. A veces vienen gente, pero viene poquito, o viene uno, dos o tres, o algunos más, o para momentos o celebraciones por ahí importantes. Pero después en el día a día, no. Ya pasan las parroquias, ¿no? Que la gente, es muy poquita la gente que va diariamente. Bueno, en el eremitorio también pasa, ¿no? Pero esto no es algo malo, no es algo negativo, es algo bueno, porque el ermitaño está solo. Y aquellos también que tal vez comienzan con la experiencia de la vida eremítica se tienen que ir amoldando a la soledad y al silencio. Entonces, no pasa nada que celebremos la Eucaristía solo. Y esta concepción errada que tenemos de que la misa no se puede celebrar si no hay gente, está mal, no es así. La misa siempre es culto público, es decir, no es un acto privado. Pero se puede celebrar, como se dice ahora, sin pueblo. Y la misa sigue teniendo el mismo valor que si la celebramos con el templo lleno de gente, por ejemplo, ¿no? Entonces, la misa siempre va a tener su valor infinito, sea celebrada con pueblo o sin pueblo. Y hay una realidad también, como les decía, ¿no? En las capillas a veces de los eremitorios suelen ser chiquitas, por ejemplo la mía es pequeña, y también una cuestión
de comodidad, ¿no? De que no ocupe lugar el altar más hacia el medio. Pero en sí es mucho más loable el culto a Dios, dirigido a Dios, hacia el Señor, bueno, como lo fue siempre, ¿no? Desde los orígenes del cristianismo. No quiero entrar mucho en el tema litúrgico, aunque me encanta, porque nos vamos a ir de tema, ¿no? Pero también hay otro error, que se cree que celebrando mirando al pueblo es volver a los orígenes. Y no, la liturgia desde los orígenes siempre se celebró hacia el oriente. Sacerdotes y pueblos mirando hacia el oriente, ¿sí? Siempre uno puede ver hasta en las antiguas basílicas papales que mira hacia la salida del sol, ¿no? Porque es una manera simbólica de representar de que se miraba hacia donde Cristo iba a volver, ¿no? Entonces, no es volver al origen. Volver al origen es volver a celebrarla mirando hacia Dios, hacia el sagrario, hacia la cruz. Esto entonces, el sacerdote que se acoja bajo esta regla es un punto que lo va a tener que tener en cuenta. Y bueno, y dice que hay que celebrarla en un clima de soledad y recogimiento propios de la vida monacal. Es decir, vamos a preferir celebrarla solos, aunque a veces es loable también que haya fieles, o cuando se celebra el Tríodo Pascual, que siempre es importante que algunas personas de las que suelen venir estén presentes, ¿no? Y también se nos dice que en recogimiento propio de la vida monacal. Vamos a tratar de no poner música grabada, y si la ponemos que sea muy de vez en cuando. La música grabada no cumple el deber no suple al canto litúrgico, ¿sí? Entonces, también es importante que nosotros cantemos. Y no importa si cantamos mal, ¿sí? No importa. Después vamos a volver a tomar el tema, pero no importa. Hay que cantar, ¿eh? Y, y bueno, y en silencio, la misa, despacio, en tranquilidad, esas misas que terminan a los 20 minutos, no. El sacerdote ermitaño se va a tomar el tiempo de celebrar la misa a su tiempo y al tiempo de Dios. Si quiere estar un rato más en la genuflexión de la consagración, lo va a hacer. Los silencios van a ser más prolongados. Eso es importante, ¿no? Bueno, se tendrá un tiempo diario prolongado de adoración eucarística en espíritu de reparación y abandono confiado. Entonces, aquellos que tengan la Eucaristía en la capilla, es importante que la adoración eucarística, la adoración al Santísimo, la tengan todos los días prolongadamente, al menos una hora. Yo lo hago como se hace tradicionalmente, lo uno a las vísperas. Es decir, yo por la tarde, cuando voy a rezar las vísperas, bueno, rezo el Ángelus, expongo el Santísimo y luego, bueno, rezo las vísperas y me quedo en silencio un tiempo más con la adoración eucarística. Entonces unimos ahí la adoración con las vísperas. Y esto está bueno y se los recomiendo que lo hagan así, porque es como también un día cumbre del día, ¿no? Por la mañana celebro la misa y por la tarde culmina el día también con la Eucaristía y con el rezo de las vísperas. Esto también es importante, el oficio divino será rezado pausadamente, pausadamente. En la liturgia de las horas el monje cumple con gozo el oficio de alabar en todo momento al Señor, uniendo su voz a la oración de la iglesia. Las horas litúrgicas las vamos a rezar pausadamente. A aquellos que canten la pueden hacer cantadas. Los que no cantan, tal vez como yo, que el canto es relativamente poco, lo vamos a hacer pausadamente. Nadie nos corre. Pausadamente, haciendo espacios, los momentos de silencio. En las lecturas breves bíblicas de las horas mayores también dejamos el espacio de silencio. En el oficio de lectura hacemos exactamente lo mismo, vamos rumiando la lectura y piensen que lo hacemos solos, entonces tenemos todo el tiempo del mundo para vivir, por ejemplo, la liturgia de una manera más prolongada.
¿Mm? Y si estoy leyendo la lectura, la termino y la quiero volver a releer y meditarla un poco, lo puedo hacer. Nadie me corre. ¿Mm? En la liturgia de las horas el monje cumple con gozo el oficio de alabar en todo momento al Señor, uniendo su voz a la oración de la iglesia. Tengan en cuenta que es el oficio del monje. El ermitaño es monje. ¿El oficio cuál es? Es rezar la liturgia. De esa manera mantiene, digamos, espiritualmente, ¿no? Consuela, abraza a la iglesia y también de alguna manera va fortaleciendo los cimientos con la oración litúrgica. ¿Mm? Se dará preferencia a las horas mayores de laudes y vísperas. Es decir, el ermitaño debería rezar todas las horas litúrgicas. Pero si alguno de ustedes no puede, porque tiene que salir a trabajar, ¿sí? Por una cuestión que los obliga cada día, entonces van a dar preferencia a las horas mayores, de laudes por la mañana, vísperas a la tarde y el oficio de lectura en algún momento del día. Más que nada tal vez esto para los ermitaños independientes o autónomos bueno, que tienen un trabajo como todo el mundo, ¿no? Son docentes, son médicos, enfermeros, albañiles, bueno, lo que sea. ¿Mm? Entonces ahí se les va a complicar un poquito más, pero estas 2 horas tienen que estar. Bueno, también el oficio de lectura, que se va a unir a las vigilias los días miércoles y domingos por la madrugada. Esto acá está hecho particularmente para mí, ¿no? Las vigilias los días miércoles y de los domingos. Otros lo pueden hacer todos los días, que es lo más loable. Cada uno va a adaptar también eso a su trabajo durante el día, a las horas de sueño que necesita, que por más que el monje rompa el sueño por la madrugada para rezar, ¿no? Las vigilias, es importante tener las horas necesarias para después poder estar despiertos durante el día, ¿no? Y poder hacer las cosas que tengamos que hacer durante el día. Para el oficio divino, es decir, para el rezo, ¿no? De la liturgia de las horas, se revestirá con la capa blanca del hábito, con una cogulla blanca o color natural, revistiéndose así con la pureza de Cristo. Nunca rezará la liturgia de las horas en otro lugar que no sea la capilla u oratorio, salvo estando de viaje por una causa justa. Bueno, con esto terminaría, ¿no? Esta parte de la vida eucarística y litúrgica. Acá unas cositas que les quiero aclarar. Dice que se va a revestir con la capa blanca del hábito. Eso va a ser para aquellos que usen hábito. Y acá quiero hablar un poquito de esto. Para los que son independientes o autónomos, tal vez no usen hábito. Porque a veces el hábito puede ser una complicación con la jerarquía, ¿no? Bueno, vos usas hábito. ¿Y de dónde sos? ¿Y de dónde saliste? ¿Y a dónde perteneces? No, yo soy un ermitaño, laico, independiente, que vivo mi consagración y bla, 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 y me puse hábito, y bueno, y ahí, ¿no? Puede venir tabla, porque el obispo es como, no, yo no te doy permiso, estás bajo mi diócesis, bueno. Esos temas que a veces nos encontramos con la jerarquía cuando la jerarquía está un poquito licuada, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, si el obispo no tiene problema, el párroco a donde voy a la misa tampoco y uso hábito y no pasa nada, bueno, úsenlo. Si ustedes ven que le va a traer un problema grande, tal vez es mejor evitarlo. Aquellos que usen el hábito, que más adelante vamos a ver cómo sería el hábito que el ermitaño carmelita del Corazón de Jesús va a usar, bueno, suele ser cuando está dentro de una diócesis, ¿no? con el permiso del obispo y el obispo también da el ok. Entonces, en ese caso va a usar para el rezo del oficio de las horas litúrgicas, se va a poner sobre el hábito la capa blanca, ¿no? Propia de los carmelitas. O si no, puede usar una cogulla blanca, la cogulla al estilo cisterciense, que es blanca o es color natural, ¿no? Que es como esa alba con capucha amplia, para revestirse así con la pureza de Cristo, ¿no? La capa blanca en el hábito representa la pureza de la Santísima Virgen, a la cual nosotros debemos imitar. La cogulla es la pureza de Cristo, a la cual también nosotros debemos imitar.
Esto, la cogulla, por ahí les va a ser más práctica para aquellos que no usen hábito o para los que no lo usen siempre. Yo no lo uso siempre al hábito, yo lo uso para las fiestas, solemnidades o algunos tiempos en particular. Después comúnmente estoy así como me ven, con el clériman, y, y bueno, yo uso normalmente todos los días la cogulla. La liturgia de las horas, dicen siempre acá la regla. ¿Por qué? Porque el oficio divino que vamos a rezar nosotros es la liturgia de las horas romana. ¿Sí? Porque oficio divino hay mucho. El benedictino, el otro, el de las iglesias de Oriente. Bueno, en este caso nosotros vamos a usar la liturgia de las horas, que además le vamos a agregar el propio de la Orden Carmelita del Carmelo Descalzo. Es decir, la solemnidad de Santa Teresa, vamos a rezar el propio, es decir, de Santa Teresa, el formulario, ¿no? Hecho por la orden para ella. Y así con otros santos de la orden. Entonces es la liturgia de las horas. No vamos a usar, por ejemplo, el oficio divino de los benedictinos. ¿Se entiende? O vamos a agregar, no sé, vamos a usar el de la Iglesia de Oriente. No. Vamos a usar la liturgia de las horas romana. Y algo que nos dice la regla es que nunca rezará la liturgia de las horas en otro lugar que no sea la capilla u oratorio, salvo estando de viaje o por una causa justa. ¿Por qué lo vamos a rezar en el oratorio? Porque el ermitaño como monje y su oficio es rezar la liturgia, y es liturgia, y como liturgia que es, no la podemos hacer en cualquier lado. Le vamos a dar siempre ese carácter sagrado. Entonces nosotros vamos a ir, así como el monje va al coro con sus hermanos, nosotros vamos a ir también al oratorio para rezar las horas litúrgicas, ¿sí? Dice que salvo estando de viaje por una causa justa. O sea, cuando está de viaje va a rezar en el lugar que pueda, o si no puede hacerlo en la capilla por alguna causa justa, porque está medio enfermo, porque le pasa algo, qué sé yo, bueno, lo va a hacer en el lugar que pueda. Pero si no, va a ir a la capilla. Esto es para que quede claro, porque también uno ve que, no, yo rezo las laudes tomando mate por la mañana, o a la tarde la rezo en el patio tomándome el té, o cosas por el estilo, ¿no? Acá en Argentina, que se toma mucho mate, muchos la rezan así, ¿no? Tomando mate y no en la capilla. Bueno, nosotros no lo vamos a hacer de esa manera. Siempre nos vamos a poner la cogulla, nos vamos a revestir con algo y vamos a estar en el oratorio o en la capilla para el rezo de las horas litúrgicas, ¿sí? Bueno, alguna cosa que me quede, bueno, como ya les dije, algunos van a adaptar las horas litúrgicas que puedan según el trabajo, según lo que hagan, ¿no? Pero siempre vamos a tratar de darle importancia a la oración y a la liturgia, a la vida eucarística y a la vida litúrgica, que es muy importante en nosotros. No nos quedó en el día un tiempo para una devoción en particular o para rezar al rosario, bueno, pero por ejemplo las horas litúrgicas tienen que estar. Laudes y vísperas tienen que estar. Y la vida eucarística diaria, que es importante, ¿sí? Bueno, con esto terminamos entonces este videíto, que no pensaba hacerlo tan largo, pero está durando media hora. Pero es importante dejar en claro estos puntos también, ¿no? Que esto que estaríamos nosotros haciendo sería como la sala capitular, ¿no? Donde vamos leyendo la regla y se las va estudiando. Bueno, es lo que estamos haciendo un poco acá. Así que nos vamos a ver en el próximo video. Vamos a rezarle un Ave María a nuestra Madre para terminar esta charla de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.